Sean bienvenidos todos. El día de hoy vamos a exponer la implementación de actividades lúdicas para mejorar la motivación y el aprendizaje en estudiantes de tercer año de secundaria de la Unidad Educativa Antofagasta. Mi nombre es licenciado Cayo Flores Juan Luis y a continuación vamos a dar inicio. Dentro de un resumen, podríamos hablar precisamente de la motivación como un referente importante en este trabajo. Debido a que, este artículo presenta una investigación centrada en la implementación de juegos lúdicos como estrategias metodológicas destinadas a mejorar la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. Se ha podido observar y evidenciar que un factor importante para que los estudiantes le presten la debida atención e interés a lo que es la educación, precisamente es valga la redundancia, esta intencionalidad de aprender. Con las metodologías educativas de antaño se ha podido evidenciar que más que motivar lo que se hacía y en algunos casos hoy en día se realiza, es obligar a los estudiantes a que tengan que prestar atención. La motivación, en este caso, juega un papel importante toda vez que un estudiante que esté plenamente motivado para realizar cualquier acción de su cotidiano vivir, al igual como cualquier persona, tiende a prestarle más atención y más interés en las labores que vaya a realizar. Esto también tiene mucho sentido cuando podemos determinar que el estudiante vaya a estudiar, vaya a agarrar ese interés por conocer, por entender lo que el docente le va a ir enseñando día a día. Y aquí se hace un énfasis muy importante en lo que corresponde la motivación hacia el estudiante, a través, en este caso, de actividades lúdicas, toda vez que el estudiante, el adolescente y el niño tiende a prestarle más atención a aprender o a las actividades que recrean estos juegos, en este caso, juegos de mesa. Dentro de las palabras claves que podríamos determinar, encontramos las actividades lúdicas, que se presentan como actividades recreativas que facilitan el aprendizaje. Más allá de eso, este término nos hace énfasis en la atención que la persona le va a prestar a las actividades que va a ir desarrollando en base a este interés que pueda recrear en ellos. Hablamos de colores, hablamos de formas, hablamos de dinamismo dentro de la educación. Estas actividades lúdicas, que muchas veces se realiza de manera independiente, los niños automáticamente en los recreos cuando salen a jugar, lo primero que hacen es realizar este tipo de actividades físicas, como también jugar con juegos, con cartitas, con tapsos y demás juguetes que sin darse cuenta el niño va generando, va aprendiendo a la par, incluso sin saber que el mismo estudiante va aprendiendo. Como decíamos anteriormente, la motivación, en este caso destacada como un impulso para alcanzar un objetivo, es clave. Dentro de las observaciones se puede observar que los estudiantes se automotivan por la diversión, por la recreación, por ese estímulo mental que obtienen cada vez que realizan cosas nuevas o cada vez que se retan a sí mismos o retan a sus compañeros. Una palabra clave también importante es el aprendizaje, ¿no? Aquí hacemos énfasis en juntar estas dos palabras claves, actividades lúdicas, junto con la motivación, para que éstas en una simbiosis puedan generar este aprendizaje, ¿no? Esta adquisición, modificación y hasta incluso evolución de los conocimientos que el estudiante tiene para que pueda prestarle la debida atención a las actividades que se realicen. Es necesario aclarar una brecha importante que existe entre el recreo y las clases, ¿no? Como habíamos establecido, el recreo es una actividad, es una etapa de las clases muy esperada por los estudiantes, porque el estudiante es libre
porque ahí el estudiante juega, se divierte, ¿no? Y ahí es donde pues destacamos las metodologías innovadoras, partiendo de la realidad de los mismos estudiantes que buscan divertirse en el recreo, y al mismo tiempo que van divirtiéndose en el recreo, pues si nosotros como docentes empezamos a utilizar esta metodología innovadora, que es una palabra clave, juntándolo con haciendo una redirección de estos juegos para que el estudiante aprenda, entonces estaríamos generando una metodología innovadora que en este caso, si destaca dentro de la motivación, automotivación que el mismo estudiante va a tener, entonces destacamos un enfoque educativo nuevo, novedoso. Es cierto que no es la primera vez que se exploran los juegos y actividades lúdicas al estudiante para que aprenda a jugar, y sí, se ha comprobado que tiene efectos muy positivos en la enseñanza y aprendizaje. Muchas veces no se aplica en aula. Otra palabra clave que es necesario destacar es la decolonialidad, que destaca en este caso como la búsqueda de un enfoque que reconozca y valore los saberes y prácticas culturales diversas. Aquí se hace una triple simbiosis entre lo que puede ser las actividades lúdicas, despertar el interés por el estudiante, y todo esto también enfrascado en una decolonialidad, en las prácticas, valores y saberes de nuestra cultura. Sabemos bien que muchas de las actividades en la antigüedad que se realizaban en la siembra, la cosecha, los trabajadores, muchas veces aprendiendo de sus padres, los niños que aprenden de sus padres, que en este caso serían los trabajadores, aprendían jugando, se despejaban en este ambiente libre, abierto. El niño exploraba, experimentaba, ¿no? Y son precisamente estas actividades lúdicas, destacando los juegos de mesa, los que proveen este tipo de actividades importantes, donde el estudiante pueda ir aprendiendo, ¿no? Que precisamente es la segunda palabra clave que vamos a destacar en este caso, que son los juegos de mesa, ¿no? ¿Por qué hablamos de juegos de mesa y no hablamos de actividades lúdicas más a espacios abiertos, como comentaba hace un momento? Precisamente porque en la realidad de las escuelas, de la mayoría de las escuelas del área urbana, las clases se ven limitadas al aula, ¿no? Por los espacios precisamente que en la mayoría de los casos se encuentran en la ciudad, y los espacios como las canchas pues están ocupadas con los estudiantes a quienes les toca cursar la materia de educación física. Continuamos. A manera de introducción, nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Por qué las actividades lúdicas? Destaca la motivación como un referente importante, que nuevamente hacemos énfasis, porque es clave para que el estudiante quiera aprender. Sabemos que el estudiante va a aprender más cuando se siente motivado, cuando quiere aprender, que cuando se le obliga, ¿no? Incluso los mismos recuerdos que va a ir creando en una actividad donde se ha divertido son más consistentes que los recuerdos de actividades donde el estudiante ha estado aburrido o ha estado pensando en la hora de salir al recreo todo el tiempo, ¿no? Ha estado pensando en que se acabe la clase, precisamente porque la clase puede, y en muchos casos es monótona, aburrida. Hacemos énfasis nuevamente en el enfoque decolonial, precisamente porque abordamos esta reconfiguración de dinámicas educativas tradicionales. Hoy en día, los juegos de mesa han agarrado un énfasis grande en todo nuestro globo terráqueo, debido al COVID-19, donde las personas no podían salir muchas veces afuera, ¿no? Existen juegos muy conocidos
pero que no desarrollan en la medida en la que se pretende con este artículo las capacidades de motivación y las capacidades de aprendizaje como el Monopolio o, o el Cluedo. Pero hay que hacer énfasis en un nicho olvidado, poco conocido, de empresas que generan juegos de mesa, que tienen actividades que enfocan aprendizajes específicos. Y qué mejor que servirse de estas metodologías, que en cierta medida simplemente son actividades de ocio, pero que dentro de sus dinámicas enseñan y enseñan a enseñar, para utilizarlas junto con nuestras tradiciones y costumbres, hacer una modificación a nuestra realidad e implementarla en las aulas, donde el estudiante no va a desconocer estas actividades, ¿no? Y por último, nos ayuda a desarrollar la participación activa e involucra a los estudiantes a este aprendizaje, motivándolos con estas actividades. Continuamos. Dentro de las metodologías implementadas, hemos realizado, para realizar una, valga la redundancia, una evaluación previa, encuestas donde se les ha preguntado a los estudiantes acerca de qué les interesa, cómo les gustaría que sean las clases, qué tipo de clases son aburridas para ellos, ¿no? Y los estudiantes mismos hacen énfasis en que las clases aburridas son las clases tradicionales, la típica clase donde el docente se para adelante, los estudiantes están sentados y pues existe el dictado, la revisión de libros, un poco de lectura y se acabó la clase, ¿no? También se ha realizado la observación en aula de qué manera los estudiantes responden a este tipo de enseñanza tradicional. Y por último, una revisión documental, donde se ha observado el contexto educativo, que es muy importante para poder desarrollar las estrategias y aplicarlas en el aula. En cuanto a la aplicación, la implementación de los juegos de mesa fue adecuadamente recibida por las estudiantes, ¿no? Quienes se han mostrado totalmente motivadas para aprender, socializar y participar. Incluso se puede hacer un análisis muy amplio de los mismos estudiantes dentro de su psicología del mismo estudiante, porque sabemos que muchos estudiantes tienen problemas en aula, dificultades, no pueden participar, no socializan con los demás, ¿no? Y se ha visto esta socialización, ¿no? Existía ese entusiasmo por lo nuevo, por aprender una forma diferente. Que repito, hay muchos proyectos que surgen, que demuestran esto, pero no se están aplicando hoy en día en aula. También hemos podido evidenciar en cuanto a la aplicación un aprendizaje activo, debido a que los juegos no son juegos sencillos, son juegos que tienen cierta complejidad y los estudiantes han demostrado ese interés por aprender. De hecho, incluso han sugerido modificar algunas reglas para contextualizarla a su dinámica, a su interés, ¿no? También han existido estrategias de colaboración, ¿no? Donde las estudiantes que han entendido primero han ido enseñando a las demás estudiantes. Aquí podemos ver cómo las estudiantes han dinamizado la actividad y la han hecho suyo o suya para poder demostrar, para poder divertirse y al mismo tiempo aprender, que tendrían que ser, bajo mi punto de vista, dos palabras, dos conceptos que tendrían que estar totalmente unidos, la diversión y el aprendizaje, ¿no? Continuamos. Dentro de los resultados que se han podido evidenciar, tenemos lo que es la participación activa. Ha existido un aumento en la participación de las estudiantes porque entre ellas mismas se motivaban a realizar la actividad lúdica, pero al mismo tiempo aprendían. Ha existido colaboración, como decimos, porque se han ido enseñando entre ellas. Y ha existido un aprendizaje activo porque no solo ha sido una enseñanza del docente a las estudiantes, sino que las estudiantes mismas se enseñaban a sí mismas y se autoenseñaban a sí mismas, ¿no? Continuamos. Dentro de la discusión podemos destacar un poco de la resistencia inicial, porque no ha sido totalmente dinamizada la clase en un inicio,
¿no? Muchos estudiantes me han cuestionado y me decían, ¿por qué estamos jugando en clases? ¿No? ¿Por qué no estamos pasando las clases como siempre pasamos? ¿No? Eso nos demuestra que las estudiantes todo este tiempo han estado totalmente inmersas en esta educación antigua, ¿no? Donde se centraban solamente en este tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí se les ha explicado. Los estudiantes pensaban que solo estaban jugando, cuando en realidad mi persona sabía que también estaban aprendiendo, ¿no? Algo común ha sido el escepticismo porque no era un ambiente conocido para ellos, no dentro del aula, ¿no? Pero poco a poco, ya con la motivación, con la explicación, han empezado a tener esta confianza. Ahí destacamos la adaptación para poder seguir aprendiendo de esta manera dinámica. El desafío de la motivación dentro de estas metodologías tradicionales, muchas veces las metodologías tradicionales no captan el interés, como hemos hecho énfasis hace un instante, ¿no? Muchos estudiantes de hoy se ha podido observar que necesitan estas dinámicas, porque la misma realidad de hoy en día no es la de antes, ¿no? Y pretende ser esa innovación que ayude a los estudiantes a trabajar. Dentro de la discusión podemos encontrar este enfoque decolonial, donde hablamos de una diversidad cultural, porque los estudiantes al momento de agarrar el juego de mesa o las actividades lúdicas, la han hecho suya, lo han adaptado a su propia realidad. No han tenido miedo a sugerir y a cambiar algunas reglas y a sugerir otras actividades más, ¿no? Ahí entra el reto del docente para ver estas sugerencias y adaptarlas, para realizarlas, para constituirlas en actividades lúdicas de aprendizaje. Se ha podido crear entornos de aprendizaje equitativos, toda vez que las estudiantes se apoyaban para la dinámica unas a otras, ya se ha creado este entorno equitativo de aprendizaje. Ya no ha sido que la que se concentró aprendió y la que estaba distraída no, sino que todos, ha sido una dinámica donde todos nos apoyábamos a aprender, ¿no? Dentro de las conclusiones podemos destacar que esta ha sido una estrategia efectiva para fomentar la motivación. Se ha podido evidenciar interés de las estudiantes por esta novedad. Se ha podido desarrollar habilidades como el desarrollo social y cognitivo, dos habilidades muy importantes hoy en día. Y también se ha podido determinar este enfoque decolonial, porque las estudiantes están siendo parte de su propio aprendizaje y sugieren lo que ellas necesitan para aprender.